Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Muñoz, soy médico del Cefam-MENA y en esta presentación queríamos repasar un poco los aspectos más básicos del COVID. Esta presentación ya la hice a un grupo de integrantes del MAS, pero consciente quisimos dejar una grabación de esto para que pudieran verla también los que no pudieron asistir y aquellos que se vayan integrando a otras actividades. Entonces la idea de esta presentación en particular es repasar los aspectos más básicos que a un año y medio ya casi de pandemia los tenemos ya muy más reafirmados, ¿cierto? Así que nunca está de más hacer un repaso. Y eso, más que nada, dejar las ideas claras sobre algunas cosas que quizás al comienzo eran dudosas y que ahora ya podemos decir con más certeza. Em, Vamos a dividir la presentación en 7 partes. Ahí están mencionadas, vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a partir entonces por qué es el COVID-19. Sabemos que el COVID-19 es una enfermedad que está causada por el virus SARS-CoV-2, ¿vale? Es decir, el COVID-19 es el término que le damos a la enfermedad y SARS-CoV-2, que esta palabrita que van a escuchar por ahí en algunos lados, es el nombre del virus, del bichito que la produce. Se contagia entonces por fluidos de la boca y la nariz de personas infectadas hacia otras personas. Provoca síntomas respiratorios, pero también de otros sistemas. Y ahí yo les preguntaba a los que estaban ese día en la reunión, ¿cuáles otros sistemas, por ejemplo, se ven afectados? Algunos me dijeron, por ejemplo, el neurológico, que sí, es cierto, algunos pacientes pueden tener afectación neurológica, sobre todo que quedan con secuelas neurológicas después de haber tenido un cuadro de COVID muy grave. Y otros sistemas muy importantes que también se ven afectados son, por ejemplo, el circulatorio, ¿cierto? Sabemos que el COVID puede producir trombosis y problemas de ese tipo. Y también el sistema digestivo. Sabemos que el paciente que sufre un cuadro de COVID también puede tener síntomas digestivos, con diarrea, con náuseas, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Las personas mayores y con enfermedades crónicas tienen más riesgo de enfermar gravemente, eso es una certeza, se sabe hace mucho tiempo ese importante factor. ¿Cuáles son los síntomas? Repasábamos ese día también los síntomas, yo le dejé ahí signos de pregunta para que ustedes mismos me fueran diciendo, digamos, cuáles eran los síntomas que al tiempo que llevamos de pandemia ya son bien conocidos. El dolor de cabeza, ¿cierto? Uno de los más importantes, la fiebre, perder el gusto, el olfato, la dificultad para respirar, ¿cierto? Que también es uno de los más graves, probablemente el más grave, la fatiga, el dolor muscular, la tos, que habitualmente es seca, dolor de garganta y otros síntomas que puse abajo, que son, como mencionamos recién, las náuseas, los vómitos, la diarrea y la congestión nasal o mocos en general. De todos estos síntomas que acabamos de enumerar, los más importantes son la fiebre y la pérdida del gusto del olfato, que son los síntomas que se consideran como los más importantes, síntomas cardinales. Esos síntomas, si es que están presentes, sí o sí el paciente se tiene que hacer una PCR por cualquier motivo, sí o sí. ¿Ya? Em, Aquí puse una pequeña advertencia. Ojo, en el caso de las personas mayores, la presentación podría no ser la típica, o sea, podría no tener estos síntomas clásicos a los que estamos acostumbrados. Una persona mayor, por ejemplo, podría no tener fiebre y podría tener solamente un decaimiento, desorientación, podría agitarse, podría tener un poquito de tos. Cuando hablo de personas mayores nos referimos a personas bien mayores, por ejemplo, personas postradas, ¿cierto? Personas con algún tipo de demencia, Alzheimer. Esos pacientes probablemente no van a tener un cuadro tan florido con todos estos síntomas que mencionamos recién, sino que van a tener un decaimiento en su estado basal y vamos a tener que estar atentos a eso porque va a ser más difícil darnos cuenta que están con esta infección. ¿Cómo se contagia el COVID? Las personas infectadas expulsan gotitas con el virus, ya sea al toser, al hablar o al exhalar incluso, y el contagio se produce cuando estas gotitas que expulsan las personas infectadas entran en contacto con las mucosas de las otras personas. Cuando las otras personas inhalan las gotitas, se tocan los ojos con estas gotitas, se toca la nariz y la boca con estas gotitas que contienen, por supuesto, el virus. Están a menos de 1 metro de una persona que está contagiada, por supuesto que aumenta el riesgo y por eso la razón del distanciamiento social, o distanciamiento físico, mejor dicho. Em, ¿Cómo se previene? Bueno, esta parte también se lo dejé en blanco para que ustedes me fueran diciendo cuál era la medida de prevención más importante, y la verdad es que también son casi todas bien conocidas. Está la vacunación, ¿cierto? Que evita el contagio, evita la enfermedad grave y evita la muerte, o sea, es probablemente la medida más importante.
Antes de esto sé que tuvieron una presentación de vacunas con la doctora Agüero, así que ahí había visto en detalle el tema de las vacunas, pero obviamente que también tenemos que mencionarlo acá en las medidas preventivas. El lavado de manos probablemente la segunda medida más importante, siempre con agua y jabón, por al menos 20 segundos. El alcohol gel se ha visto que puede reemplazar el lavado de manos, así que también se puede utilizar, aunque sabemos que es un poquito más dañino para la piel, así que siempre que se pueda, lavado con agua y jabón antes que alcohol gel. El uso de la mascarilla, súper importante, evita la salida del virus desde la nariz y la boca, por supuesto. Taparse con la parte trasera del codo al toser, súper importante, eso es importante desde antes ya del COVID, que era una medida muy fundamental. Tenemos el distanciamiento físico, que lo mencionamos recién. En algunos países se hizo 1 metro, en otros 2 metros, pero bueno, 2 metros para adelante por lo menos es lo mínimo que tiene que establecerse, ¿ya? Y el otro, evitar aglomeraciones, por supuesto que eso a medida que estemos cada vez más vacunados, esa medida va a ir siendo cada vez más flexible, pero en general, para todo paciente, sobre todo aquellos que sean muy vulnerables, se recomienda evitar cualquier tipo de aglomeración donde se junte con mucha gente y no se pueda respetar el distanciamiento físico. Le hice esta pregunta a los que estaban ese día, ¿cuál es la medida más importante? Y la verdad es que ya desde antes me la habían respondido, porque por supuesto que es la vacunación, que es lo que estamos ahora, ¿cierto? Tratando de establecer una inmunidad de rebaño y prepararnos también para una posible tercera ola, que mientras mejor vacunado nos pille, menos efecto va a tener, ¿ya? Pero también les preguntaba ese día cuáles medidas preventivas son menos importantes, cuáles serían menos relevantes para el contagio de COVID. Y hay una medida que en verdad estuvo muy en boga al comienzo, que era todo esto de limpiar la mercadería, ¿cierto? Ir al supermercado, llegar a desinfectar, todo eso la verdad es que se ha visto con el tiempo que no tiene ninguna utilidad. Ojo, que no estamos hablando de lavar los alimentos, lavar las verduras, lavar todas esas cosas que pueden eventualmente contener tierra y contener parásitos, eso sí, siempre hay que lavarlo, la lechuga, el tomate, todas esas cosas, siempre hay que lavarla, pero estamos hablando de desinfectar, o sea, de tener que a eso agregarle alcohol, agregarle cloro, ¿cierto? Como se hacía con las cosas que vienen empaquetadas del supermercado, eso no es necesario, todas las cosas que vienen frescas al supermercado no es necesario em, desinfectarla. Si hay que lavar la verdura igual que siempre, pero no es necesario eh, incurrir en ninguna otra medida extra. eh, Se ha visto que eso no tiene mayor utilidad. ¿Cómo ponerse y quitarse la mascarilla? Bueno, obviamente que antes de ponerse la mascarilla hay que lavarse las manos, es muy importante. Eh, yo creo que eso ya todo lo tenemos claro, pero sí quizás lo que fallamos es que al ponernos la mascarilla, muchas veces las personas se la siguen tocando durante el día o se la ponen en la pera, ¿cierto? En forma incorrecta. Muy importante ajustarse bien la mascarilla una vez que uno se la pone para no estar todo el tiempo eh, arreglándosela, porque si uno se la está arreglando todo el día significa que no está bien puesta. Entonces hay que ajustarla bien antes de salir para que quede bien puesta, bien ajustada acá, ¿no es cierto? Al mentón, arriba de la nariz, ¿cierto? Nos cubra bien, ojalá lo más oclusivo posible. Eh, y si está bien puesta, no deberíamos tener por qué estar tocándola en la parte de adelante, que es la parte en el fondo que recibe toda la contaminación que vamos a recibir del ambiente, la gente que nos habla, que todo sea al lado nuestro. Entonces hay que tratar de evitar manipular la mascarilla por delante. Y siempre al ponerla y al sacarla, siempre la manipulamos entonces desde las tiras, ¿sí? La ponemos de las tiras y la sacamos de las tiras y la desechamos. Y por supuesto que antes y después de sacarla hay que lavarse las manos correctamente. ¿Qué significa contacto estrecho? Ya que vamos entrando en materia como un poquito más densa, más específica de lo que es el COVID. El contacto estrecho entonces se define como una persona que tuvo contacto con una persona con COVID-19 2 días antes y hasta 11 días después de que empezara con los síntomas. Es decir, me junté, estuve en una reunión, vi a una persona que entre 2 días antes de ese momento hasta 11 días después de ese momento desarrolló síntomas de COVID-19. Ahora, eso es bien variable porque yo vi a una persona, pero en qué contexto, qué tan cerca, por cuánto tiempo, y eso está bien establecido. Son 4 criterios que nos establecen cuando uno estuvo en un contacto estrecho con otra persona.
El primero es haber estado cara a cara con una persona por más de 15 minutos sin mascarilla. Todos estos contactos son sin mascarilla, em, asumiendo que las personas cuando tienen mascarilla la tienen bien puesta, porque uno también podría decir, no, yo estuve con mascarilla, pero claro, si la tenía en la pena, entonces no servía de nada. Pero todos estos contactos, todos estos, digamos, puntos que se validen para hacer contacto estrecho, se asume que son sin mascarilla. Lo otro es compartir un espacio cerrado por más de 2 horas. Estuve en una reunión familiar, estuve en un almuerzo, estuve más de 2 horas en la casa de mi abuela, y después resulta que un tío desarrolló COVID, soy en contacto estrecho de ese tío. Vivir o pernoctar en el mismo lugar. Si vivo con una persona que desarrolla síntomas con COVID-19, inmediato paso a hacer contacto estrecho, da lo mismo si no la vi o si no estuve cerca de esa persona, pero si vivo ahí ya paso a hacer contacto directamente. Haber ocupado cualquier medio de transporte a menos de 1 metro, es importante eso, ahí no sale la salvedad, pero a menos de 1 metro, con una persona que después se contagió o que empezó con síntomas de COVID-19, también es un criterio para hacer contacto estrecho. ¿Ya? Así que son esos 4, cara a cara, compartir el mismo espacio por más de 2 horas, vivir o pernoctar en el mismo lugar y haber ocupado el mismo medio de transporte. Bien, entonces, ¿cómo hago el aislamiento? Ya me contagié de COVID-19 o soy en contacto estrecho de COVID-19 y el médico me indica que tengo que hacer aislamiento, me llama la Seremi y me dice que tengo que hacer aislamiento. ¿Cómo debería yo hacer el aislamiento? Vamos repasando algunos puntos. El paciente debe estar en una habitación individual y bien ventilada, eso es lo ideal. O sea, si el paciente tiene la posibilidad de quedarse solamente en una pieza, es lo ideal. Yo sé que hay obviamente casos donde se comparten piezas, donde hay menos espacio, compartimos algunos lugares, pero lo ideal es estar por lo menos en una pieza o si no, reacomodarnos, que otra persona vaya a dormir al living, agrupar a otras familiares en otra pieza, pero obviamente que hay que tratar de que el que está contagiado se quede solo en una pieza. Hay que asignar a la persona que tenga mejor estado de salud, al que tenga menos comorbilidad, al que tenga menos enfermedades crónicas, para que cuide a la persona que está con COVID-19. Y esa selección obviamente hay que hacerla dentro de los familiares que están dentro de la casa y que están disponibles. Utilizar mascarilla cada vez que entro en contacto con el paciente. Yo fui elegido como el cuidador de mi familiar que tiene COVID. Cada vez que le llevo algún alimento, cada vez que entro en contacto con él, me pongo por supuesto mascarilla yo y él. ¿Ya? Lavarse las manos, obviamente, cada vez que entro en contacto, le llevé la comida, me retiro, me lavo las manos, por supuesto. El paciente debe eliminar su basura, la persona que está enferma tiene que eliminar su basura en una bolsa plástica y también tiene que depositar su ropa en una bolsa plástica para que después sea lavada. Todo tiene que ser a través de bolsas plásticas, no así mano a mano directamente, porque también eso podría estar contaminado. El cuidador debe retirar la basura y ropa del paciente con guantes, ¿ya? Entonces yo cuando voy a retirar las cosas, la basura o la comida que deja la persona, tengo que sí o sí utilizar guantes. Y se debe desinfectar al menos una vez al día el baño y la superficie. Eso sí sigue siendo una recomendación que persiste, ¿eh? Como mencionábamos recién, no es necesario limpiar las cosas como los alimentos, cosas que uno compra en el supermercado, pero sí hay que desinfectar las superficies que son de alto contacto, las manillas de las puertas, las llaves de lavaplatos, lavamanos, las mesas, toda la superficie, todas esas cosas sí hay que limpiarlas frecuentemente. Em, esas son las principales, digamos, medidas de cómo realizar el aislamiento correctamente. Bueno, y ahora, ¿cuándo y dónde consultar? Esto es muy, muy importante. Yo trabajo en el CEFAM, tanto en el CEFAM como en el SAPU-MENA, y nos pasa muy seguido, ¿cierto?, que todos los pacientes llegan todos juntos a las 5 de la tarde. Entonces, importante que sepan y que ojalá lo difundan dentro de su comunidad, que el CEFAM también está habilitado para ver COVID desde las 8 a las 17, todos los días de 8 a 5. El CEFAM también puede ver de forma espontánea, sin hora, pacientes con síntomas de COVID. Así que es muy importante que también consulten si es posible, si es que ustedes tienen tiempo disponible y las personas que tienen estos síntomas tienen tiempo disponible temprano, mejor consultar en la mañana, porque obviamente que en la tarde a las 5 se juntan todas las personas que trabajan, que no tenían con quién dejar los niños y fueron a consultar tarde, entonces se junta mucha gente ahí y obviamente que mientras más gente hay, más se demora en atender, así que
los que puedan consultar temprano en la mañana en el CEFAM, mejor. ¿Cuándo consultar? Como mencionábamos recién, hay algunos síntomas que son más importantes que otros. La fiebre, la pérdida del olfato y del gusto son síntomas muy decidores de COVID, por así decirlo. Entonces, siempre cuando tiene fiebre, pérdida de olfato, ese paciente sí o sí tiene que tomarse una PCR, así que sí o sí tiene que consultar. La dificultad respiratoria es un síntoma que puede estar provocado por muchas cosas, no es decidor de COVID, pero sí es muy grave, entonces ese paciente también tiene que consultar sí o sí, ya sea en el CEFAM o en el SAPO. Ahora, si tengo dos o más de los otros síntomas, es menos probable que tenga COVID si tengo solamente moco, tos, pero igual obviamente hay que consultar para que el doctor sea el que determine qué probabilidades tengo de tener COVID y si amerito o no una PCR, según los síntomas que tengo y lo que se observa al examen físico. Bien, estos son las pacientes que tienen que consultar en CEFAM o SAPO, pero hay un grupo de pacientes que son los que están ya más graves, ¿cierto? Donde lo conveniente sería trasladarlo directamente a una unidad de emergencia. Esto es bien difícil de discriminar, es complejo. Ante la duda, obviamente que siempre hay que consultar en cualquier tipo de unidad, pero en general, si estamos viendo un paciente que tiene una dificultad respiratoria grave, o sea, estamos viendo a una persona que respira rápido, se le hunden las costillas de respirar, y se está poniendo pálido, azul, y esa persona no sacamos nada con llevarla, ¿cierto?, al CEFAM y el SAPO, hay que llamar directamente a la ambulancia, o si es que estamos cerca, ir directamente al servicio de urgencia del hospital. Si la persona está inconsciente, por ejemplo, también sabemos que estaba con COVID, o viene con un cuadro respiratorio hace tiempo, hace algunos días, y ahora empezó con pérdida de conciencia, ese paciente también tenemos que rápidamente trasladarlo a una unidad de emergencia o bien llamar a la ambulancia. Y qué decir obviamente del paciente que está en paro cardiorrespiratorio, o sea, si es una persona que no respira, que no responde, nosotros le hablamos, no nos contesta, si somos capaces de tomar pulso, el paciente no tiene pulso, en forma inmediata hay que llamar al SAMU, ¿cierto?, a la ambulancia para que nos socorra lo antes posible. Muy importante con lo anterior que le estaba mencionando es tratar de evitar llegar a ese punto. O sea, si una persona está con síntomas respiratorios, está con todos estos síntomas que mencionamos, no esperar a que el paciente esté grave, con dificultad respiratoria, ya casi muriéndose para consultar. Hay que consultar de forma precoz para tener una PCR ya lista, tomada, saber que es COVID y no es otra cosa, tener un tratamiento como corresponde y también tener vigilancia, porque todos los pacientes que han sido diagnosticados de COVID están constantemente siendo llamados, ¿cierto? Están siendo controlados para descartar que no se estén agravando. Entonces es muy importante consultar de forma precoz. Ante la duda, porque siempre causa duda, yo también he estado con familiares, por ejemplo, que no saben si consultar, mira, tengo 2 o 3 síntomas, no estoy seguro si consultar o no. Encontré esta encuesta que es muy buena, es de la CDC, que es una institución estadounidense. Ustedes se meten ahí y aparece como una suerte de chat, como un WhatsApp, donde ustedes le van contestando ahí una encuesta, qué síntomas tienen, qué antecedentes tienen, si están o no están vacunados, y al final les da como una recomendación de si deberían o no consultar. Así que se las dejo ahí para que puedan acceder y revisarla si ustedes quieren. Y bueno, tenemos también nuestra línea local, ¿cierto?, chilena, donde se pueden consultar dudas sobre COVID y sobre cualquier cosa que la línea de salud responde. Y eso quería presentarle eso, más que nada, como le decía al comienzo, para reafirmar algunos conceptos de COVID-19, que yo sé que la mayoría ya los tienen bastante claro, pero es importante hacer un repaso y reafirmarlo y dejarlo bien en claro. Y sobre todo me interesa lo que vimos al final, lo que significa un contacto estrecho, cómo hacer bien un aislamiento y dónde y cuándo consultar. Así que eso yo creo que es lo que más me interesa que se lleven para la casa. Así que eso. Chao.